Existen varias denominaciones que se han recibido para el trastorno fonológico y el trastorno específico del lenguaje. Trastorno fonológico. Trastorno de los sonidos del habla. Trastorno de la programación fonológica. Trastorno específico del lenguaje. Retraso simple del lenguaje, disfasia, agnosia auditiva verbal, sordera verbal, trastorno del desarrollo del lenguaje, trastorno del lenguaje mixto receptivo expresivo, trastorno fonológico sintáctico, trastorno léxico sintáctico. El trastorno fonológico implica problemas en la emisión correcta de los sonidos que forman las palabras, articulación y problemas cognitivos vinculados al déficit fonológico que implica el déficit de la representación mental de los sonidos, dificultad para identificar y diferenciar y manipular mentalmente los sonidos. El trastorno fonológico incorpora problemas que tradicionalmente se han considerado trastornos del habla, dixlalias. Esta conceptualización adquiere sentido si se toma en consideración que los niños con trastorno fonológico presentan problemas tanto fonológicos, confusión de fonemas, conciencia fonológica y memoria fonológica, como fonéticos, distorsión articulatoria de los sonidos. Los criterios del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales para el trastorno fonológico se exponen a continuación. A. Alteración para usar los sonidos del habla apropiados para la edad y características dialectales, errores en la producción de sonidos, uso, representación u organización, entre otros errores como sustitución de un sonido por otro, confusión en la letra D, T, K, T, u omisión de ciertos sonidos. B. Las dificultades del lenguaje receptivo y expresivo interfieren significativamente en el rendimiento escolar, la ocupación laboral y la comunicación social. C. Si se presenta retraso mental, trastorno motor del habla o depravación ambiental, las dificultades lingüísticas superan las que habitualmente están asociadas a dichos problemas. El trastorno específico del lenguaje se define como la alteración en el desarrollo del lenguaje expresivo y receptivo en el contexto de un desarrollo normal en otros aspectos, cociente de inteligencia, no verbal y capacidad de autonomía. Dicha alteración debe de tener una magnitud suficiente como para interferir en las actividades de la vida cotidiana y o en los aprendizajes escolares. La definición que aporta el Manual y Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales es que un matiz importante de la definición del trastorno del lenguaje es que se disocia, como ocurre en el adulto, entre un trastorno expresivo y un trastorno receptivo. La visión adquiere sentido al considerar que los niños con trastorno del lenguaje muestran en mayor o menor grado problemas tanto en la expresión como en la comprensión. Ello contrasta con las lesiones cerebrales adquiridas, afasias, donde es común identificar problemas exclusivamente expresivos o receptivos. A. Las puntuaciones obtenidas en una batería estandarizada para la valoración del desarrollo del lenguaje expresivo y receptivo están sensiblemente por debajo de las obtenidas de la valoración de la capacidad intelectual no verbal. Los síntomas incluyen tanto dificultades para la expresión del lenguaje como la dificultad para la comprensión de las palabras, frases o cierto tipo específico de palabras, como por ejemplo los términos espaciales. B. Las dificultades con el lenguaje receptivo y expresivo interfieren significativamente el rendimiento escolar, la ocupación laboral o la comunicación social. C. No cumplen criterios para trastorno generalizado del desarrollo. D. Si se presenta retraso mental, trastorno motor del habla o depravación ambiental, las dificultades lingüísticas superan las de habitualmente asociadas a dichos problemas. Puesto que en el abordaje del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales no contempla con suficiente precisión las características
del trastorno del lenguaje en el niño, se han aportado otras definiciones que se ajustan con mejor realidad clínica, tal como se muestra en el siguiente criterio diagnóstico. Nivel de lenguaje significativamente por debajo del nivel correspondiente a la edad, interpretado como una puntuación por debajo del percentil 10 en un test de lenguaje receptivo y expresivo. Coeficiente intelectual no verbal y aspectos no lingüísticos del desarrollo, autonomía, habilidades sociales dentro de los límites normales. Las dificultades del lenguaje no se explican por pérdida auditiva, anomalía física del aparato fonatorio o privación ambiental. Las dificultades del lenguaje no son causadas por lesión cerebral. Síntomas habituales. Retraso en el inicio del lenguaje. Aparición de las primeras palabras a los 2 años o más tarde. Producción de los sonidos del habla anormal, inmadura, especialmente en la edad preescolar. Uso de estructuras gramaticales simplificadas en comparación con los niños de la misma edad. Vocabulario restringido, tanto en la producción como en la comprensión. Baja memoria verbal a corto plazo, puesta en evidencia mediante tareas de recepción de palabras o frases. Dificultad en la comprensión del lenguaje complejo, sobre todo si el interlocutor habla muy rápido. En el trastorno del lenguaje es marcadamente heterogéneo y variable según la edad. El diagnóstico no depende de la presencia o ausencia de las características específicas del lenguaje. El trastorno del lenguaje se contempla como un trastorno unitario que incluye distintas disfunciones lingüísticas, receptivas o expresivas, fonológicas o sintácticas, léxico-semánticas y semántico-pragmáticas, que diversos autores consideran como subtipos de trastorno del lenguaje. Sin embargo, cuando se han estudiado series extensas de pacientes con trastorno del lenguaje, se halla un considerable solapamiento entre los distintos grupos respecto a los aspectos lingüísticos que se supone caracterizan a dichos subtipos. Cabe añadir, además, que es difícil sostener la existencia de subtipos más o menos puros si se tiene en cuenta que los déficits lingüísticos varían con la edad, es decir, los pretendidos subtipos son poco estables a lo largo del tiempo. Por otra parte, los estudios genéticos no han aportado evidencia a favor de la existencia de subtipos diferenciados.